Muy buenas noches. Bendiciones del Altísimo a toda la familia de la fe. Amén. Le damos gracias al Señor por esta noche, por la intercesión, por la porción de las Escrituras que acaba de dar el Señor a través de la pastora. Amén. Sigamos disponiendo nuestro corazón, iglesia. Salgamos del sistema, de las costumbres, de las tradiciones y dispongámonos a escuchar la voz del Señor en todo tiempo y a toda hora. Una de las cosas que el Señor Jesucristo vino a derribar es la tradición, las costumbres, y como tenía por costumbre leer la palabra no la deberíamos leer por costumbre. La palabra se lee porque queremos escuchar la voz de Dios, porque la palabra es la voz de Dios. Y si hoy oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias porque por la porción que nos acabas de dar a través de la pastora, Señor. Seguimos leyendo tu bendita palabra, viva y eficaz, Señor, tan necesaria, Señor, porque es a través de ella que tú nos das fe, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor, porque se predica por fe y para fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 1. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo, Señor. Gloria a Cristo. Necesitamos el alimento espiritual, amén. Alimentar nuestro espíritu como se alimenta el cuerpo. Dice la bendita palabra en Proverbios capítulo 1, vamos a leerlo desde solamente el verso 7. Dice la bendita palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todos quieren sabiduría, unos la están pidiendo, otros sienten que ya la tienen. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora dice, los insensatos, ¿qué pasa con los insensatos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. A veces creeríamos que quien desprecia la sabiduría de Dios están allá afuera. Hay dos maneras de despreciar la sabiduría de Dios. Una es porque no nos interesa y otra es porque nos creemos más sabios que Él. Y de eso está hablando el Señor. ¿Qué error es creernos más sabios que Dios? El Señor quiere que entendamos que hay dos sabidurías. Una que es animal, terrenal y diabólica. Esta contiende, trae disensiones, celos, pleitos y desvía de la verdad de Dios. Y la otra que viene de lo alto, dada por el Padre, y no la da por el hombre, sino por el poder de su Santo Espíritu. Y me llevaba a Romanos capítulo 1. Cuando nosotros creemos saberlo todo, iglesia. Y esto es lo que realmente el Señor Jesucristo vino a hacer. Él dice que Él da un vino nuevo, su gracia. Y que el hombre natural, el odre viejo, no puede recibir este alimento espiritual. Le hace daño. Una persona que se cree sabia, cree que todo lo sabe. Todos empezamos así. El Señor les llama inmaduros espirituales. Llama niños fluctuantes, pero hay quienes siguen siendo niños todavía. Porque creen que ya todo lo saben. Y una de las cosas que el Señor hace a través de su bendita palabra, dice que Él escoge al vil y al menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Por qué? La sabiduría animal, terrenal y diabólica va acompañada de razonamientos y de muchas justificaciones. Pero la sabiduría que viene a lo alto viene con temor de Dios, sabiendo que nada sabemos, que es un vino nuevo que Él quiere depositar en odres nuevos, pero el odre viejo no puede, se echa a perder. Dijo, Él no va a echar a perder ni el odre ni el vino, y que es necesario hacer nuevas vasijas por el poder de esta bendita palabra. ¿Y sabes cuando, iglesia, nos dejamos moldear por Él? Cuando empezamos a entender y a comprender que lo que Él nos ha dado no lo teníamos ni tampoco lo sabíamos.
Si no hay temor de Dios, cuando se predica o cuando se recibe la palabra, no es la sabiduría de Dios. ¿Es tu sabiduría o mi sabiduría? Muchas veces el Señor habla con su bendita palabra. Es que la sabiduría de Dios, iglesia, es lo que describe en 1 Corintios. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. ¿Qué nos hace pensar? Que ya lo vimos, que ya lo sabemos y que está en nuestro corazón. Es la que el Señor ha preparado para los que le aman. Y escrito está: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo guardamos los mandamientos si no los oímos? Si creemos que ya lo sabemos todo. ¿Por qué no hay temor reverente cuando el Señor habla? El Señor quiere que entendamos que la palabra de Dios no se lee por costumbre ni por tradición venir al culto. Venimos a escuchar su voluntad. Y que todo el que lo guarde, lo reciba, lo cree. Hay poder en el Evangelio de Cristo para transformar y convertir vidas, para traer refrigerio, para sanar el corazón, para renovar la mente. La palabra no es una historia que venimos a contar aquí. La palabra de Dios tiene vida. Y hay que tener temor de Dios cuando nos sentamos a recibirla. El principio de la sabiduría es temor de Dios. Pero Él dice algo muy importante. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero ¿por qué debería yo aprender de lo que usted quiere enseñar? No, Él nos está enseñando a nosotros. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 6, serán enseñados por Dios. Leámoslo. San Juan. Pero yo no veo a Dios por ninguna parte. La palabra de Dios es Cristo. Y Cristo nos vino a mostrar la voluntad del Padre. San Juan capítulo 6 dice lo siguiente. Todo el que desprecia la enseñanza de parte del Señor es insensato. Y una persona insensata es una persona necia, altiva, soberbia. San Juan capítulo 6, leámoslo desde el 44. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué crees que estamos aquí? Porque el Padre nos ha enviado a escuchar su palabra. Tú y yo no estamos aquí porque no tenemos otro lugar, otro plan, sino porque venimos a escuchar la voluntad del Padre. Él es el que nos ha traído. Y dice la palabra que si tú y yo estamos aquí es porque el Padre nos ha traído. ¿Para qué? Para que esta palabra nos dé vida y yo le resucitaré. Porque esta palabra es espíritu y es vida. Escrito está en los profetas. ¿Dónde está escrito? Aquí en la palabra. Los profetas dicen, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió a Él, viene a Cristo. Viene a Cristo. Viene a oír. Juan capítulo 8 dice que el que es de Dios, palabra de Dios querrá oír. No hay que obligarlo. Al principio tal vez uno se preguntaba por qué las personas son intermitentes, por qué las personas no quieren oír la palabra. Pero no podemos olvidar algo que está escrito. El Padre es el que pone el querer y el hacer, y el que viene a Él y oye es de Dios. El que es de Dios, palabra de Dios querrá oír. 5,002 estaban con Él, 5,000 volvieron atrás. Y Él les dijo, ustedes también quieren irse. La palabra se predica para dar vida. Y una de las cosas que he tenido que aprender, entender, creer, es que predicamos el Evangelio para fe, por fe. Dice la palabra en Romanos, por lo cual creí, entonces hablé. Y que el Evangelio se predica para fe, para los que crean. No todos creyeron la palabra de Dios. Escrito está. Y dice San Juan capítulo 6, aquí mismo. Mira lo que dice aquí.
En el 6:67, del 66. San Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque les dijo en el 65, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. ¿Por qué se fueron los 5,000? ¿Por qué? Desde entonces muchos de sus discípulos no volvieron atrás y no andaban ya con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué dijo esto? Porque le dice en el 60 Pedro, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El Señor les dice, ¿esto os ofende? La verdad ofende cuando estamos acostumbrados a oír engaño y mentira. Siempre va a ofender. Tú puedes tener 2 amigos o 2 amigas. Vas a amar más al que te miente y al que justifica tu error. El que te dice la verdad no. La naturaleza adánica no está acostumbrada a oír verdad. Pero resulta que esta verdad es Cristo. Y Él es el que vino a libertarnos de ¿qué? Del engaño, del error, de la mentira, en la que el enemigo tiene al hombre. Porque el pecado tiene engañado al hombre, creyendo que es libre cuando es cautivo. Entonces, todo aquel que trae el Señor es para oír verdad, no mentira. No palabras de humana sabiduría ni persuasivas, sino la verdad que liberta. Y es que esta palabra vino a sanar. No podemos hablarle a un pueblo como si fuera libre cuando todavía está cautivo en el pecado. El que está libre lo glorifica, el que no, porque el Señor, el Evangelio tiene que correr y siempre va a haber alguien que tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Siempre va a haber alguien que ha vuelto atrás. Y los que están todavía firmes en Él lo glorifican, porque está predicando para que los cautivos vuelvan a Él, para que sean libres. ¿Qué evangelio queremos oír? ¿Cuál es el evangelio que queremos predicar? ¿Cuál iglesia? La sabiduría que viene de lo alto es la que debemos rogar todos los días. No solamente para venirlo a oír, porque hay quienes hablan del evangelio. Hay quienes lo hablan, iglesia, pero lo adulteran, acomodándolo, poniéndole levadura que leuda la masa. Porque una cosa es lo que predicamos y otra cosa es lo que ven. El evangelio es necesario predicarlo, pero viene con testimonio. ¿Cuál? La obra de Cristo en el que los predican. Y lo que está haciendo el Señor aquí con cada uno de nosotros es la verdad. Y no la podemos ocultar. Muchos se sorprenden. ¿Por qué? Porque los líderes, porque todos manifiestan las obras del Señor. Alguien nos preguntaba al Señor, ¿cuáles son las obras? ¿Por qué me glorifican tanto por mis obras? Si ni siquiera conocen cuáles son las obras de Él. ¿Sabe cuáles son las obras que glorificamos? Cuando Él hace lo que yo le pedí. Sáname, sanó, lo glorifico. Pero cuando está la enfermedad, no. Esas no son las verdaderas obras del Señor, aunque Él es el que la hizo. La mayor obra es en la cruz del Calvario, muerte y resurrección. Ese es el gozo de la salvación de los hijos de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios es intermitente? Lo glorifica en un tiempo, recibe, en otro tiempo no recibe. ¿Por qué? Porque a Él lo debemos adorar por quien es Él. ¿Y cómo hago, hermana, para no olvidar eso? Por eso venimos. Aquí la palabra nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y que es a causa de esta altivez y esta soberbia que nos hace creer más sabios que el Señor, conociendo la verdad de Dios. Iglesia, nos profesamos ser más sabios que Dios, conociéndola, porque la estamos conociendo. Entonces dice aquí, dijo entonces Jesús a los 12 en el 67, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Se fueron 5,000? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aquí en Juan 8 dice, el que es de Dios, palabra de Dios quiere oír. Ellos sabían que no era cualquier palabra, sino palabra de vida eterna. ¿Cuál palabra quieres oír? Y dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Jesús les respondió: ¿no los he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Amén. Todo aquel que viene es por el Padre. Su misericordia nos trae a hacernos recordar quién es Dios. No solamente para que tengamos temor, porque la gente no ha interpretado el temor de Dios como tiene que ser. El temor de Dios, iglesia, es todos los días. Si tú recuerdas, si tú te mantienes en la palabra, como dice el Señor Jesucristo, tú te mantienes firme en Él. El problema es dejar de oír la palabra. Estaba leyendo ahorita en Proverbios, donde habla el Señor de la gente que se duerme mientras que se predica la palabra. Pero hoy no predicamos eso. En algún momento lo predicaremos. No estamos escuchando un libro de historias, estamos escuchando la voz de Dios. Aquí está la esperanza. Aquellos que el Señor habla y dice: no, todo está bien. Y luego dicen: esa palabra era para mí. Pero esperamos ya que sucedan las cosas. Esta palabra es el pan de cada día, iglesia. No endurezcamos nuestro corazón cuando Él hable. No contendamos con nuestra sabiduría humana, con la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, el Señor me llevó a Primera de Corintios, capítulo 2. Verso 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es esa la sabiduría que el Señor nos vino a hablar. Porque cuando Él nos habla creemos que es esa sabiduría la que nos viene a dar. Porque cuando el Señor nos habla nosotros empezamos a razonar y no abrimos nuestro corazón. Porque la mente, esta sabiduría va a contender con la de Dios. Él dice que esa sabiduría no es de este siglo, que esta sabiduría está predestinada para los que le aman. De eso trata el temor de Dios, amarlo a Él y no quererte apartar de Él porque le amas, no porque le tienes miedo. Si tú y yo venimos a escuchar la palabra, deberíamos hacerlo por amor, porque queremos escuchar su voluntad. Tú quieres agradar al que amas. Si nosotros nos sentamos ahí, iglesia, naturalmente contenderemos con el que nos ha amado y nos amará más que nadie. Con su amor. Él dice: esa sabiduría, escuchen, no es humana, es celestial, es la sabiduría de Dios, la revelación de su Hijo en nosotros. Y dice la palabra aquí mismo en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Quién eran los escribas? Eran estudiosos de la palabra. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué dice el 27? El 26, pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que ni tú ni yo nos jactemos en su presencia. Ni tú ni yo. Y entre más le conocemos, más nos damos cuenta de nuestra ignorancia. El que no lo conoce seguirá contendiendo con su propia sabiduría. Dice que esta sabiduría no la conoció ni los príncipes, dice, ni los príncipes de este siglo. Y que esta sabiduría es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros llegamos a iglesia y cuando nos empezó el Señor a revelar, nosotros nos creíamos más sabios que los demás. Lo digo por mí también. Y entre más lo conocía, más veía mi torpeza. Entonces, hay un conocimiento que es dado por Dios, pero muchos dicen que reciben un simple conocimiento,
Pero es que esta sabiduría, mira lo que dice, no se revela en el conocimiento, se revela en el Espíritu. Mas hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios en misterio. Estoy en el 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que está oculta. Y si está oculta, ¿quiénes somos nosotros para decir, ah, sí, yo sé? ¿Cómo está? Oculta. Tú y yo no la podemos revelar. Yo no puedo revelar la sabiduría de Dios. El Señor dice que al que Él quiere le da sabiduría y al que Él quiere entorpecer, entorpece. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, a veces, y lo hemos visto nosotros mismos, cuando el Señor, porque Él mismo nos está enseñando la palabra, contendemos con Él. Y profesando ser sabios nos hacemos necios. ¿Y qué dice en Proverbios capítulo 1? ¿Lo olvidamos? Profesando ser sabios nos hacemos necios. ¿Por qué? Mira lo que dice, vuelvo y lo leo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque creen que ya lo saben todo. Entonces dice, esta sabiduría de Dios es el misterio, la sabiduría que está oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, si no lo conocieron los príncipes, tú y yo, porque queremos conocerlo. Porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria, pero yo no lo crucifiqué. Mira, tú y yo sabemos la verdad. Hebreos capítulo 6 dice que aquellos que conociendo la verdad de Dios y no se arrepienten, sino que van al... Vamos allá, Hebreos capítulo 6, sin perder Corintios. ¿Quieren ver la insensatez? Hebreos capítulo 6, gloria a Cristo. Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Quiénes lo crucifican? Los que conociendo la verdad de Dios quieren seguir yendo a arrepentirse por lo mismo y todavía no entienden, porque la sabiduría oculta tiene que ver, iglesia, con esta batalla que tenemos interna y la razón por la que Cristo vino por ti y por mí. Una batalla entre la carne y el espíritu, entre la naturaleza caída y la naturaleza que es la naturaleza de Cristo. La adánica, la caída y la naturaleza que nos viene a dar Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Creemos que lo crucificaron hace más de 2000 años? Dice que aquellas personas que no se arrepienten verdaderamente, sino que mantienen con remordimiento, que practican el pecado, pero conociendo la verdad, crucifican para sí mismo a Cristo. ¿Lo crucifican, sí o no? ¿Escrito está? Escrito está. Y dice que son los que han gustado la palabra. Y se cumple Romanos 1 sin perder Corintios. Cristo vive, iglesia, y Él ha venido a dar vida. Dice en el 18, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra... Estoy en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues ¿quién lo manifestó? ¿A qué nos trae el Señor? A manifestarlo. Dios lo manifestó. ¿Cuántos se quedan conformes con el conocimiento? Pero crucifican para sí mismos a Jesucristo, conociendo la verdad.
¿Cuántos se conforman con el conocimiento? Pero dice aquí que hay una culpabilidad de los que habiendo conocido, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo que entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues sabiendo que conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Conociendo la verdad, siendo revelada la verdad, no le quisieron glorificar como a Dios, pero se conforman con el conocimiento y siguen practicando lo mismo, porque no quieren ser enseñados por Dios, porque creen, o como creímos en algún momento nosotros, como dice el apóstol Pablo, que ya alcanzamos. Él dijo, yo no he alcanzado la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos sienten que ya la han alcanzado? Yo por ahora no necesito. Cuando necesite, vuelvo. Cuando necesite, hablamos. Miren, tú y yo no necesitamos mantenernos en esta verdad. Aquí no hay ninguno mayor que el otro. El que se cree sabio termina siendo necio. La sabiduría no se trata de nosotros, sino de quien el Señor nos concedió su Hijo. Él es la sabiduría. Pero hay quienes que caminan como si no tuvieran Dios. Hay quienes que caminan como si no tuvieran Dios, porque profesan ser sabios y caminan como necios. Dice la palabra de Dios. ¿Y quién camina como necio? Los que crucifican para sí mismos, ya conociendo la verdad. Porque hay quienes no la conocen y el Padre tiene en cuenta eso, es un tiempo de ignorancia. Como tuvo misericordia de nosotros. Él no quiere que nosotros profesemos ser sabios y le llevemos palabra a todo el mundo, pero no la vivamos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Gloria al Señor. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces el Señor habla, pero ellos se creen más sabios que Dios. Eso todavía se ve, iglesia. Y tenemos que entender que la sabiduría de Dios no es conocimiento, es revelación. ¿Sí entendemos esto? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambian la verdad de Dios por la... Se engañan a sí mismos. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y es tan engañoso que el Señor nos hace una advertencia. Maldito el hombre que confía en el hombre. No, hermana, yo ya no confío en nadie, hasta en nosotros mismos. ¿Cuántos han confiado en sí mismos? El corazón del hombre es engañoso. Y esta verdad es la que nos muestra cómo estamos ante la verdad y derriba todo engaño. Ay, sí, hermana, porque he sido engañada por muchas personas, me han engañado, me han traicionado, me han estafado. El engaño, iglesia, cuando hay aquí engaño, coincide con el engaño de allá. La verdad, donde hay verdad no puede haber el engaño. Juan capítulo 8 dice el Señor Jesucristo, Él es el padre de mentira y no hay verdad en Él. Así que donde está la verdad tampoco puede haber engaño, ni siquiera en uno mismo, porque el mismo Espíritu Santo te guarda del engaño que hay en nuestro propio corazón. Sigamos en Corintios. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Gloria al Señor. ¿Tiene que ver con lo que el Señor predicaba atrás de la pastora? Sí, mira lo que dice. Esta sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, mira, ni tu ojo ni mi ojo. Ah, sí, yo sé. Ojo no vio. Ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es natural, no es terrenal. Por eso ningún ojo la puede ver,
sino es revelado por el Espíritu Santo. La sabiduría no es un simple conocimiento. La sabiduría es la persona de Cristo, revelada en una vida. ¿Qué nos hace pensar que lo conocemos? Porque vamos a finalizar con algo precioso que el Señor dio. Dice, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Dónde? Cuando nos trae a que conozcamos el don de Dios. Entonces, si el Espíritu es el que la revela, ¿por qué contendemos en la mente y en el corazón con él? Dios la revela por el Espíritu. No dice que es por el pastor. Por favor, el sonido que está por ahí. Por favor. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. No es por el pastor. No es por el predicador. Al Espíritu Santo le place, iglesia, revelárnosla en esta noche. Es al Espíritu. Gracias. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo se recibe el Espíritu? Gálatas capítulo 3 dice que el Espíritu se recibe por el oír con fe. ¿Qué? ¿Lo que conversas allá afuera en el mundo? ¿Las noticias? Ustedes, él les dice, Gálatas, insensatos, torpes. ¿Quién les enseñó? ¿Quién los desvió para no obedecer la verdad? ¿Ustedes recibieron el Espíritu por el oír con fe o por obras? Por oír con fe. Entonces, por oír con fe recibimos la sabiduría de lo alto. ¿Por qué nos sentamos, como dice la palabra de Dios, a contender con la sabiduría que es de lo alto? Si alguno está falto de sabiduría, tú y yo pídasela a Dios, pero no la pidan dudando, pídala con fe, porque Él tiene abundante sabiduría para los que le creen. Hoy mi papá estaba leyendo la Biblia y me decía, mija, yo encontré que dice que el Señor a uno le hará entender. Claro, es Él el que nos hace entender. ¿Y cómo puede ser esto? Pues mientras más escudriñamos y leemos y oímos con fe, más te hará entender. Una de las grandes fallas que hay en la iglesia de Cristo es que tiene la palabra por poco. La sabiduría no se revela por sueños, la revela aquí, porque la palabra es espíritu. La palabra de Dios dice aquí en 1 Corintios que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Es necesario escuchar la palabra. Así que, ¿por qué tienen por poco la palabra? A veces pesan, hago esto o hago lo otro. No, esto, yo ya sé lo suficiente. ¿Sí o no, iglesia, que es así? Nunca es suficiente. Mira lo que dice. Nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos. ¿Para que qué? O sea que si sabemos es por quién. Por el Espíritu, lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. ¿Quiénes? No con palabras enseñadas por sabiduría humana. El Señor habla acá, aquí iniciando en el 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Por qué muchos no pueden hablar la sabiduría de lo alto? ¿Por qué? Porque en medio de, a veces, de una conversación salen razonamientos. Porque el Señor está llamando a su pueblo a madurez. Y nos hace entender que es el Espíritu el que nos la revela para que podamos tener esta madurez y podamos hablar con madurez, la sabiduría que viene en lo alto. Porque a veces se juntan dos hermanos y hablan cosas necias. Porque se juntan dos hermanos supuestamente de la fe a hablar cosas que no edifican. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque se sientan a decir, no, pues yo estoy peor. ¿Por qué? Porque son inmaduros.
hasta que llega una persona con madurez y trae la sabiduría que es de lo alto, la palabra, Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se sientan a preguntarle al Señor, Señor, ¿y por qué? ¿Y Señor, hasta cuándo? Porque son inmaduros espirituales, porque son inconstantes, porque cuando oyen la palabra la oyen sin fe. Así se la lleven en bandeja de plata, no la reciben con fe. Porque esta palabra es la que afirma nuestros pies en Él. En los momentos difíciles, para que estemos firmes y pasada la prueba, sigamos firmes. Es porque a la hora que el Padre habla, tienen por poco de donde proviene la sabiduría, donde proviene el poder y la fuerza de un hijo de Dios. Y eso Señor le llama insensatez. Porque el principio de la sabiduría es que cuando el Padre te da una palabra, recíbela. Pero que sea la palabra que sale de la boca de Dios. Porque tengo una palabra para ti, es que siento aquí en mi corazón darte esta palabra y que dices, es que yo creo, es que yo pienso, no reciban nada, cancélenlo. Escrito está. Y el Señor dice, traigo sanidad y medicina. ¿Y qué trae el mundo? Un diagnóstico contrario. ¿Y qué dijo el Señor? Esta es la batalla de fe. Podemos venir a oír aquí la palabra, pero si la oímos sin fe, no hace provecho, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, esta palabra, óiganla con mansedumbre, porque puede salvar vuestras almas. Tengan temor de Dios, no miedo, escúchenlo, porque el Padre todo lo que nos da es bueno. Creemos que todo lo malo proviene del Padre, porque como no lo oímos y hacemos lo que queremos, entonces la consecuencia es culpa de Dios. Eso se llama insensatez. El Señor tiene planes de bien y no de mal, y antes de que sucedan las cosas, el Señor las hace notorias. Es insensatez, porque alguien en estos días decía, y le preguntó al Señor, ¿y cómo está esta área? Bien. Escucha que te está hablando. Cuando el Señor te diga algo, es afírmese, póngase ahí firmes en lo que el Señor está hablando. No pasa a veces un día o 2 días para que pase. Porque nosotros creemos que lo sabemos todo. Y yo no estoy hablando de adivinaciones, estoy hablando que es por la palabra que nos lo revela. Él revela, iglesia. Y los que han alcanzado madurez pueden hablar de esta sabiduría. Los que no siguen pensando que esto es una simple historia. Y ruego, como rogaba el apóstol Pablo, para que sea concedido a cada uno de mis hermanos en la fe, la familia de la fe, en los que creen y en los que no creen, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que entendamos que se nos ha sido concedido y no actuemos como necios, negándonos a la enseñanza y a la sabiduría de Dios, y que terminemos profesando ser sabios, pero terminamos siendo necios, negando la verdad de Dios, recibiendo más la mentira de allá afuera que la verdad de Dios que les es predicada con poder, iglesia, porque todo se cumple de lo que el Señor habla. Escuchan más la mentira, escuchan más a los hombres naturales que la verdad que tiene poder, que cuando la recibe se convierte en un escudo, fe. Y cuando la cree, la declara, si es la espada del Espíritu que tomas. ¿Por qué? Porque somos insensatos y no negamos esta verdad. Cuando el Padre habla, aún lo interrumpimos. Nosotros ya sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana. Señor dice que nosotros no sabemos, que el día de mañana es incierto, pero que Él lo sabe y que nos ha dejado su Santo Espíritu para guardarnos, iglesia. El Espíritu Santo no habla con palabras humanas, sino que Él habla conforme a la verdad de Dios. Gloria a Cristo. Entonces dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural, ¿qué va a entender y qué va a recibir lo espiritual? Si está el natural, viene un natural, les habla, y viene el espiritual y les habla, ellos van a oír al natural. Pero el Señor dice que acomoda, ¿por qué? Porque entienden. Yo les he dicho a ustedes, el Señor tiene un lenguaje.
Él tiene un lenguaje, eso no es bíblico. Sí, Juan 8 dice, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no entienden cuando yo les hablo? ¿Por qué no entienden cuando yo les advierto? ¿Por qué no entienden cuando yo los llamo? ¿Por qué no entienden cuando yo les digo, hoy te crees firme, pero el que se cree firme, mire que no caiga y al otro día caen? Porque no conocen el lenguaje de Dios. Porque el lenguaje de Dios para los hijos de Dios no es lengua extraña. El lenguaje de Dios es esta bendita palabra, la predicación de hoy. Es que lo reciban, que lo atiendan, que le crean. Pero entienden más el lenguaje de allá, de afuera del mundo. A ese lenguaje le queman 3 horas, 4 horas. ¿Cuánto puedes durar hablando por teléfono con alguien natural? Porque cuesta escuchar el lenguaje espiritual. Es como ustedes coger no sé si alguien habla en chino, que les hable un chino y ustedes no entiendan. Así es el hombre natural y lo espiritual. No lo entienden, no lo quieren entender porque no creen. ¿Quién va a querer estar mucho tiempo con un diálogo así? Y Él te dice, solo el Espíritu te hará entender lo más profundo de Dios. Y que no quiere que sigan andando así, como necios, profesando ser sabios. Hoy nos está hablando la verdad, porque nos falta humildad. Él no nos llamó por ser mejores que los demás. Él dice que los primeros que no escucharon pasarán a ser postreros. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Ven? No es el mismo lenguaje. Por eso se duermen. Es verdad, el Espíritu le habla al Espíritu, Él despierta al Espíritu y el Espíritu despierto quiere y tiene hambre y tiene sed de Dios. El natural entiende otro lenguaje. ¿Sabe qué entiende el natural? Arrurú, mi niño. No me lo sé todo, pero arrurú. Eso entiende el hombre natural con la palabra de Dios. El espiritual quiere estar atento, quiere escucharlo más. Pablo predicaba y las lámparas se encendían en ese aposento, pero había uno que dormía autico. Y a ese el Señor lo amó y lo ama tanto que hoy tiene que hablar la verdad. ¿Para qué? Para que despierte. Hoy el Señor nos habla porque esta es la palabra que nos mantiene en la vida, en Él. Amén. ¿Por qué el hombre natural sale de aquí y lo natural de allá afuera no le da sueño? Porque ese es el lenguaje que tiene. Vaya, póngale una película, póngale Netflix, invítelo a comer y verá. Invítelo a un velorio, vaya, y verá. A hablar con naturales. Iglesia, esta es la verdad. El hombre natural no puede hablar de lo espiritual. Le cansa, le aburre y no lo entiende. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y si es el Espíritu el que lo revela, la sabiduría que es de lo alto, dice, no la entiende. Porque esta sabiduría no es un conocimiento, es la vida en nosotros. Porque para él esto es ¿qué? Y no las puede entender, es locura y no las puede entender, porque se han de discernir. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de... Eso es tener la mente de Cristo. Pensar, hablar y vivir en el Espíritu. No en lo natural. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Job. Dicho esto por el Espíritu y con la explicación que el Señor nos da. ¿De qué nos quiere convencer? El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no sabíamos que estábamos en pecado. No conocíamos la justicia de Dios, que es a través de Cristo la justicia de Dios. Y de que todo el que rechace a Él, sabemos que viene un juicio, iglesia. Entonces, cuando nosotros llegamos, muchos llevaban años en el Evangelio.
o tenían un conocimiento natural. Tanto que las personas que son odres viejos vienen y defienden aún una denominación, una creencia, es que yo soy así y así me muero. Cuando me dijo alguien una vez, y es que yo soy así y yo siempre he sido así, mis padres han sido así, yo le dije, ¿y qué es eso? Cuénteme, de pronto me agrada, me convence y me cambio. Cuéntame que, no sé, pero yo soy así. Eso es ser, o sea, venimos arraigados y escrito está, todos nosotros con creencias, con tradiciones. Y contendemos con eso. Yo siempre lo he hecho así. Entonces contendemos con Dios porque Él viene a hacerlo todo nuevo. Todos quieren el renuevo. El renuevo quiere decir nuevas todas las cosas. Pero queremos que Él nos siga dejando haciendo lo que queremos. No, iglesia. Si tú y yo venimos a escuchar la verdad, no se puede esconder la verdad. No puedo retener con injusticia la verdad de Dios. Porque el Señor dice que esa es la culpabilidad que va a haber en el hombre. Retenerla. Job dice, en el capítulo 38, no lo vamos a leer todo, pero dice el 38, Jehová convence a Job ¿de qué? Eso fue lo primero que el Señor me está convenciendo cada día más, de mi ignorancia. ¿De qué convence el Señor a Job? Dice que Job llegaba a ciertos lugares y Job era un hombre conocido. A veces nosotros venimos con títulos, con coronas, venimos con infinidad de cosas, iglesia. Y nos dice la palabra de Dios, busca a Jehová mientras que Él pueda ser hallado, llámale en tanto que Él está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y Él dice, mis pensamientos son más altos que los de ustedes y mis caminos son más altos que los de ustedes. Y Él dice, búsquenme mientras que yo pueda ser hallado. Él lo primero que viene a decir es que tenemos que sentarnos a escucharle hablar a Él. A escuchar hablar a Dios. Para conocer la verdad, la sabiduría que tú y yo no conocemos, que tu ojo y mi ojo no ha visto, y que nuestros oídos naturales no han oído, ni nuestro corazón de piedra ha podido entender. Y que es por el Espíritu, la obra de Él, que vamos a poder entender y comprender. ¿Sí estamos entendiendo lo que el Señor nos dice? Entonces el Señor, porque Job, ¿qué tenía Job? Estaba pasando por aflicción. Y cuando uno está en estas situaciones, uno empieza a quejarse. Job se queja. Empieza a quejarse. Empieza en esas situaciones, empieza uno, porque no solamente Job estaba pasando por esto, tiene una esposa que habla como mujer fatua, tienes unos amigos que lo culpan a él que lo que le está pasando es por pecado. Todo esto lo tenemos que vivir los que pasamos por aflicción. ¿Sí o no? Y nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Gloria a Cristo. Mira lo que dice. Gloria al Señor. Entonces respondió Jehová, ¿a quién? A Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como un varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Por qué el Señor lo convence de su ignorancia? Porque a veces nosotros creemos que somos más sabios que el Señor. Y cuando el Señor, a veces nosotros empezamos a contender con Él, iglesia, el Señor nos hace estas preguntas y quedamos de una pieza, ¿cierto? Gloria al Señor. Vamos al 40. Porque aquí es donde me llevó el Señor. Vemos que en el 40 el Señor le habla todo eso a Job. En el 38 y el 39. Y en el 40 le dice el Señor, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente, iglesia? ¿De verdad nos creemos tan sabios? Y hay enojo en medio de esto. Ahora, el Señor sabe por qué hay ese enojo y por qué hay esta contienda con la sabiduría de lo alto. Porque hay una simiente que tiene que ser desarraigada, lo corruptible por lo incorruptible. Y esta simiente se llama orgullo, soberbia, altivez. Y esta simiente siempre se va a resistir a Dios.
¿Y cómo hago, hermana, para saber que lo tengo? Dice, el hombre que anda en la carne contiende con Dios, es enemigo de Dios. Entonces, cuando Dios le habla, contiende con él. Y a veces no tiene que hablar. Hay dos fortalezas que él viene a derribar. Esto es lo que él está hablando, es lo que derriba, en la mente y en el corazón. Dice que la palabra de Dios es el arma que Él nos entregó a diestra y a siniestra para derribar toda fortaleza y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esta es la batalla que hay. Amén. Entonces dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente, iglesia? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Cuántos hemos disputado con Él? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Qué dice Job? Ya hablé y la embarré. Ahora yo, ¿qué le puedo decir al Señor? Y Él le dice, cíñete. Yo te preguntaré y tú me responderás. Porque siempre que el Señor habla, nosotros tenemos que decir, ¿cierto? Porque nos cuesta ser, dice la palabra de Dios en Santiago, que al hombre altivo el Señor lo resiste, pero al humilde le da doble gracia, mayor gracia. Entonces esto no se trata de que el Señor no te quiera abrir a ti el entendimiento. Esto no se trata, iglesia, de que Él quiera a uno más que a otros. Eso se trata, que Él nos trae a todos y en todas las tierras esparce la semilla, pero la altivez no te deja recibir. Entonces quienes dicen, es que no entiendo. Hay gente que ha dicho, es que yo soy como, lo han dicho, no lo he dicho yo. Es que yo soy bruta, yo soy ignorante. ¿Cómo dices eso? Claro que hay una ignorancia y escrito está, esto no lo vamos a negar. Lo que te está resistiendo es a la palabra de Dios. Porque Él dice que Él llamó al vil, a mí me llamó y a ti te llamó para mostrarnos y darnos a conocer su gloria, pero es necesario la humildad. Y todos empezamos altivos, pero este encuentro es necesario. Este encuentro lo tenemos que tener y yo lo he tenido. Y entre más el Señor se revela una vida, más ignorancia uno puede ver en la de uno. ¿Quién? Hasta que llega un momento en que el Señor habla, usted no razona lo que le dice. Usted le dice, sí, Señor, nada más. ¿Cuántos siguen razonando y justificándose? ¿Cuántos, iglesia? Entonces le dice el Señor aquí a Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Cuántos en vez de ir al Señor dice, y no se arrepintieron, aunque pasen lo que pasan, siguen altivos? Dice la palabra de Dios que antes del quebrantamiento que está, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y cuando vienen estos momentos, en vez de entrar en humildad, siguen más altivos. ¿Vas a justificarte y me vas a condenar a mí? ¿Van a decir que es mi culpa? ¿O es que has actuado neciamente y no has querido oír mi voz? Esta es la verdad. Porque el Señor al humilde le da mayor gracia, iglesia. La humildad, iglesia, es tener temor de Dios. Es entender que esta palabra sí es Cristo Jesús. Que Él está vivo, que esta palabra está viva. Pero en el momento de la palabra, como le predicamos a los niños el sábado, en el momento de la palabra, todo mundo le da por pararse al baño, todo mundo le da por rascarse, todo mundo le da por contestar el celular, les da por dormir, no hay reverencia porque es la voz de Dios dirigiéndonos, iglesia. Ese es el error. Venga que hay una palabra, no más importante lo que están haciendo. Y luego se dan cuenta que esa palabra es la que nos sostenía en el momento de adversidad. Porque no creen que esta palabra es la voz de Dios. Bienaventurados, iglesia, aquellos que escuchan la voz de Dios
que temen y tiemblan ante su voz, pero este temor es confianza. Él dice, si yo soy su Dios, ¿dónde está mi temor? Y yo soy su Padre, ¿dónde está la honra? ¿Qué es honra? Respeto, obediencia. ¿Vamos a seguir contendiendo con Dios? ¿Vamos a seguir culpándolo? Que el Señor nos dice qué debemos hacer, qué estamos haciendo mal, y vienen las consecuencias y nosotros decimos, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Esto es lo que Dios está hablando en esta noche. Y tiene que ver con el temor que la pastora predicó. Ya le plació hablarnos de esto. Dice, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Tú truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira y mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Eso es lo que nos dice el Señor en esta noche. No hay temor. Ah, sí, es el Señor, nos acaba de hablar. ¿Y saben qué deberíamos? Dice la palabra de Dios, estaba leyendo en el Salmo 4, y el Salmo 4 dice que aún en nuestra cama tenemos que meditar en esa palabra. Hacer silencio y meditarla. Y a veces termina, y hay conversaciones con lo que el Señor nos dijo, ah, sí. Cada vez que el Señor habla, a mí me da temor, no miedo. Y el temor que yo siento, Señor, yo necesito meditar esta palabra para no desobedecerla. Yo quiero obedecerte porque soy imperfecta, porque soy una mujer sujeta a pasiones como ustedes, como Elías era sujeto a pasiones como nosotros, como Cristo vino en carne 100% y padeció pero sin pecado. El problema es que nosotros no tomamos importancia en esta bendita palabra. ¿Por qué? Porque como ya tenemos un conocimiento, nadie se salvará por conocimiento. Se salva por fe. Y la fe es obediencia. Y nadie en el Espíritu obedece al Señor por miedo o por religión, sino por amor. Porque le teme, porque lo ama. Porque aunque no puedas hacerlo, tú le crees que Él es tu ayuda, que Él es tu fuerza, que Él te esfuerza. No te justificarás más diciendo, es que no puedo, es que no siento, es que no siento nada. Sino que tú le dices, Señor, te necesito. Esta es la verdad de Dios, iglesia, la cual 5,000 no quisieron escuchar. Pero el que es de Dios va a escuchar y saben que es aquí donde está el problema de la desobediencia. Porque no hay temor. Porque Saúl no tuvo temor de escuchar a Dios. ¿Sabe qué le daba a Saúl temor? Escuchar el pueblo, porque el pueblo fue el que lo escogió. Él fue el que lo pidió. Pero todo aquel que sabe que ha sido llamado por Dios y sabe que tiene que ser escogido por Dios, tendrá temor del Dios que lo llamó. Finalizando en el 42. Job termina hablando esto. Confesión y justificación de Job. Él ya no se podía justificar a él mismo. El Señor le da a conocer la verdad que tú y yo estamos conociendo. La verdad que tú y yo estamos conociendo, iglesia, pero que no podemos seguir reteniendo. Una verdad que ya no podemos decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que, como le dijo a Daniel, hasta el día en que nos humillemos y dispongamos nuestro corazón a humillar para poder entender y comprender. El día que nos humillemos, el día que reconozcamos que Él es el omnipotente, que Él es el que nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él es el que sostiene todo, iglesia, que por Él subsistes, que tú y yo no vivimos una vida por vivir, una vida loca, que hay cuentas que hay que rendirle al Dios vivo. Ese día que humillemos nuestro corazón y entendamos quién es Él y quién es el hombre, ese día, iglesia, hablaremos sabiamente y no locamente, no con necedad. No nos enojaremos con Dios,
¿Quién es el hombre para enojarse con él? ¿Quién es el hombre para contender con él? Él tuvo que mostrarle a Job quién era él. Aunque él lo honraba, aunque él ofrendaba por él y su familia, él no lo conocía, él había oído de él. Esa sabiduría que muchos creen tener es de un conocimiento, como él dijo en Juan 8, ustedes hablan de lo que han oído, pero yo hablo, dijo el Señor, de lo que he oído y he visto. Porque hay que ver su obra en nosotros, que se ha revelado por el Espíritu, lo que se nos ha sido concedido, su gracia. Pero todavía hablan y hablan alocadamente, contienden con el Dios vivo. Por Dios, que haya temor de Dios en la iglesia de Cristo. Y eso lo oye la gente inconversa. Cantidad de cosas que vamos a decir alocadamente sin temor de Dios. Hay que tener temor de Dios, no solamente con lo que hablamos, sino con lo que ven que hacemos, iglesia. Porque el testimonio también tiene que tener temor de Dios. Pero no alocadamente decimos, sí, es que, sí, lo normaliza. 42:1 para finalizar. Confesión y justificación de Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El día que entendamos esto, iglesia, la palabra de Dios dice que Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros no podemos engañar a Dios. Hay gente que se maquilla así en el asiento para que uno crea que están engañándose a sí mismos. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién, iglesia? ¿Quién puede engañar a Dios? Si esta palabra tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿quién? Jesús, su palabra. Que vienen a veces de pecar y no se ponen a cuentas con Él, vienen de vivir una vida desatada en la carne, vienen y levantan las manos, a veces no, y creen que a Dios lo pueden engañar, cuando Él conoce el más pequeño de nuestros pensamientos. Pueda que engañes al pastor, pueda que engañes a los líderes, pueda que engañes a tu esposo o a tu esposa, pero a Dios nadie lo puede engañar. El día que entendamos eso, caminaremos con temor de Dios. Y no viviremos una vida religiosa como predicaba la pastora. Una vida en el Espíritu, entendiendo que todo lo hacemos delante de los ojos del Señor. Y dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Espíritu? Hacernos entender y comprender. En Mateo 13 dice el Señor Jesucristo, ustedes no entienden ni comprenden porque el corazón está endurecido todavía. Y eso lo habla en la parábola del sembrador. En que vienen y reciben la semilla, unos los pájaros se les comen la semilla, otros la afán y la ansiedad, otros no echan raíces y otros sí dan fruto. ¿Por qué no se da fruto? Esto es la razón. Porque no hay temor de Dios al oír la palabra. Porque no se oye con fe. Y oír con fe no es que la oigo porque soy perfecto. Oírla con fe es ver la esperanza a que vino Cristo y que Él es mi ayudador ante la situación que estoy viviendo. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué vemos aquí? Humildad. Esperando la respuesta del Señor. Es impresionante ver cómo la gente debate con lo que el Señor habla. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿El qué? Había oído. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gloria al Señor. A esto tenemos que llegar. En humildad. Humillando nuestro corazón delante del Señor, iglesia. Pongámonos en pie. Gloria a Cristo por su bendita palabra. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de escuchar la voz en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En esta hora, Señor, toma el control. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús.
Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a ti, mi Rey amado, Rey de los cielos y de la tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dispongamos nuestro corazón, iglesia. Y démosle gracias al Señor porque nos permitió escuchar su voz en esta noche. Tengamos temor de Dios.
Sentémoslo en nuestro corazón. Nosotros somos ese barrio, iglesia. El Señor no quiere la forma que Él, no la forma que tenemos nosotros. Brindamos a los pobres, Señor, brindamos nuestro corazón. Que nos ayude a ser humildes. Cuando tú le dices al Señor, venga tu reino, estás literalmente diciendo, yo abdico del trono de mi corazón. Cuando tú dices, venga tu reino, estás diciendo literalmente, yo renuncio a ser el que decide en mi vida. Si hoy rendimos el corazón, iglesia. Y te declaro a ti, Jesús, Si hoy le pedimos perdón. el Señor y el Rey, Si hoy le decimos perdón a el nuestra sacrificio iglesia, de la Señor. cruz. ¿Habrá algún sacrificio? ¿Sabes por qué esa palabra no solamente es para nosotros, sino para nuestra propia casa? Si Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Hoy le decimos, Señor, tú me has hablado, tú me has instruido, tú me has enseñado, pero reconozco que he endurecido mi corazón muchas veces, Señor. Si le decimos hoy, iglesia, ¿por qué Él nos está predicando? Porque nos ama. Él le dijo a Job, dime dónde estabas tú. Porque a veces creemos que somos más que Dios, iglesia. A veces ni siquiera tenemos que hablar. Nuestra mente y nuestro corazón lo resisten y los creemos más sabios y terminamos siendo necios. Si me dice, Señor, hoy me humillo delante de ti. Porque tu palabra dice que tú le das mayor gracia, Señor, a aquel que se humilla delante de ti. A tus pies. ¿Sabes, Señor? Tú no me condenas, al contrario, me estás hablando. Llamándome, Señor, a tu presencia. Dejémonos ministrar nosotros. No miremos cómo ministra el Señor a los demás hermanos. Él nos ha predicado a todos los que estamos aquí. Un corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar. Porque eso es parte de la actividad iglesia. Creer que esto es para los hermanos que se están rindiendo el corazón, pero para mí no es. Eso dice el corazón aquí. Por eso hoy me humillo delante de ti. Me humillo.
esta palabra sí transforma, sí liberta, iglesia, y nos hace volver por camino de justicia. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo.